Hello niñas, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Me alegra muchísimo tenerlas aquí un día más. Bienvenidas y bienvenidos al Consciente, tu podcast. Qué ilusión me da, de verdad, que estemos juntos otro ratico del día. Acá estoy como llena de luz. Está siendo un día precioso, precioso en mi casa, en mi ciudad. Entonces me alegra que todo se está dando para hacer sentir este ratico mucho más lindo de lo que generalmente es. O sea, sentarme aquí a charlar un ratico con ustedes. Ustedes saben que es lo más valioso que, que desde redes sociales tengo, porque siento que es un espacio súper seguro y aquellas de ustedes que se han sentado a escucharme no saben lo valiosas que son para mí y lo valiosos que son, porque sé que también me han escuchado chicos y me regañan porque solamente me dirijo a mujeres. Entonces, prometo que trabajaré en eso. Bueno, eh, básicamente el tema del día de hoy va a ir un poco alineado a esa sensación de alguna u otra manera, percibir que nos ponemos como en un segundo plano y dejamos a otros en un primer plano. En pocas palabras, la complacencia. Creo que es un término que de alguna u otra manera ha estado implícito en la vida de muchos de nosotros cuando de alguna u otra manera sentimos un vínculo grande a alguien y queremos que esa otra persona esté bien, tanto hasta el punto de como suplir las necesidades de esa otra persona, dejando un poco de lado las nuestras. Entonces, hoy quise compartirles algunas señales que nos permitan un poco reconocer en qué momento estamos siendo complacientes, y también quise brindarles algunas formas de cómo transitar sobre ello. ¿Listo? Entonces, sin más que decir y sin más bla bla bla, vamos a iniciar con esas señales que de pronto están eh, llegando y están dándonos a entender que de alguna u otra manera estamos dejándonos en un, como si fuésemos personajes secundarios de nuestra historia. Y básicamente el ser conscientes de cuidar de nosotros mismos empieza a perder voz cuando solo nos concentramos en cuidar de esa otra persona y en cuidar en el bienestar de alguien más. Entonces, básicamente, una de las señales es generalmente pues lo que estamos hablando. Es la señal en la cual, saben, como que empezamos de alguna u otra manera a analizar y a pensar constantemente en esas necesidades del otro. Empezamos a analizar y pensar constantemente en qué debo hacer yo para agradar a los demás, qué cosas, cómo debo comportarme básicamente para que esa otra persona se sienta bien y se sienta cómoda conmigo o cómodo conmigo. Constantemente estamos dedicando tiempo de nuestro día a día y energía, básicamente costo conductual, como se dice en psicología, de enfocado en esa otra persona. Y es muy peligroso porque, como siempre les he dicho aquí, el tiempo es vida, y reconocer qué hacemos con nuestra vida, con nuestro tiempo es demasiado importante y demasiado, hay que realzar esto, hay que percibir y hay que enfocarnos en qué estamos dedicando nuestro día a día y a quién le estamos dando ese foco. Generalmente cuando somos complacientes tendemos a darle el foco a ese otro, tendemos a darle el micrófono a ese otro. Y aunque quizás eso haga que haya como un pequeño, una pequeña, no sé cómo decirlo, como sensación de que estamos actuando súper bien porque esa acción está haciendo que el otro se sienta más cerca de nosotros. Eso es algo que no sabemos, no sabemos, eso es algo que solamente sabe esa otra persona. Lo que sí te puedo decir que sabes y lo que sí te puedo decir que es la evidencia es que sí o sí se está dejando o estás implementando vida, tiempo, en, en satisfacer esos deseos de otros y a veces dejando de lado los tuyos. Creo que
acá es muy importante aclarar algo y hacer un disclaimer. No necesariamente solo debes estar enfocado en tus propios deseos, ¿sabes? Sí está bien como dentro de una relación reconocer los deseos de otra, pues del otro, y hablo de relación de todo, en todo el, como el sentido de la palabra, relaciones con amigos, vínculos que tienes, etcétera, etcétera. Y es importante para que un vínculo sea saludable reconocer las necesidades del otro, reconocer que hace que de alguna u otra manera se sienta en un espacio de bienestar y revisar qué de esas cosas puedo aportar. Pero cuando esa decisión implica colocar tus necesidades como después o constantemente estás haciendo ese análisis por pues sabes, como los deseos del otro, que necesita el otro, quiero agradarle al otro, constantemente lo estás haciendo, ¿sabes? Enfocas tu atención en ese otro y dejas de lado tus propias necesidades. Para nuestra segunda señal hay algo muy importante y va muy conectado con la primera señal, y es que cuando usamos nuestra atención para que la otra persona se sienta bien y nuestro tiempo para suplir las necesidades del otro, en muchas ocasiones, mediante el lenguaje, nos suprimimos a nosotros mismos. Y en la señal específica que les quiero compartir es que las personas complacientes tienen mucha dificultad para decir que no. Les cuesta bastante, les cuesta poder, como básicamente están enfocados en suplir las necesidades del otro, les cuesta demasiado cuando de repente no resuena con ellos, de repente no desean hacer aquello que quizás la otra persona propone. Les cuesta bastante decir que no, pero hay algo muy importante y muy necesario de realzar aquí, y es qué o cuáles son las razones que me están impidiendo decir que no, cuáles son las razones por las cuales estoy evitando esa palabra en mi vida, ¿cierto? O bajándole el volumen a esa palabra en mi vida. Es muy importante reconocer esa dificultad, y quiero aquí que muy juiciosa y muy juicioso te sientes y cierres tus ojos y pienses en cuántas veces quisiste decir que no y terminaste accediendo. Esa es una señal demasiado importante de que te permite reconocer si estás siendo una persona complaciente. Y muchas veces cuando evitamos decir no en X o Y situación, nos estamos perdiendo de decirnos sí a nosotros mismos. Y hay que tener demasiado cuidado con eso, porque aquí tú eres ese personaje principal en la vida, tú eres ese personaje principal. Y si bien, repito, es importante tener, somos seres sociales, somos seres sociales que necesitamos reconocer que hay en nuestro entorno, que cómo podemos ayudar a, contribuir a, pero básicamente como en el avión, si no te pones la máscara primero tú, ¿cómo puedes ayudar al otro? Entonces es demasiado importante y es una señal fundamental en el momento en que cerraste los ojos y pensaste cada una de las veces que quisiste decir que no y dijiste sí por complacer al otro. ¿Qué te hace sentir en este momento y qué te hace pensar en este momento? Creo que es muy importante reconocerlo. Precisamente cuando buscamos decirle sí al otro constantemente, y así viene la otra señal, quiero compartírselas, empezamos a colocar las necesidades de nosotros en un segundo plano constantemente. Entonces, de hecho, creo que puede llegar al punto, y me ha pasado en consulta cuando hablamos de este tema, en el cual ha sido un vínculo tan simbiótico y tan yo hago todo por ti, yo hago mi vida gira en torno a tus necesidades, que en muchas ocasiones las personas no reconocen y no pueden, digamos, enumerar sus propias necesidades, no las conocen. Han estado en un constante patrón durante años, en muchas ocasiones, en el que han estado viviendo la vida como a partir de la otra persona, que cuando llega el punto en el que van a reconocer sus propias necesidades, como siempre fueron tomadas en un segundo plano, en un tercer plano, en un cuarto plano, en el plano por allá más lejano de la historia, llega el punto en el que no reconocen sus propias necesidades, no reconocen, o es muy difícil para ellos reconocer el qué cosas
requiero yo también de otros para sentir bienestar? ¿Ya? ¿Sabes? Como qué vínculos o que yo espero también desde este lugar de una relación que es importante para mí, cuáles son mis no negociables, cuáles son mis límites. Todo eso es demasiado importante y demasiado valioso, y en muchas ocasiones, cuando ya de repente hay un punto en el que se ha vivido durante mucho tiempo dentro de esta complacencia, llega el punto en el que tú no puedes reconocer, y no quiero que, digamos, si estás teniendo como o sintiéndote como cuando estoy hablando de esto, identificado o identificada, no quiero de ninguna manera que te des duro al respecto, porque aquí lo más importante es darnos cuenta de, ¿cierto? Abrir como al, al aceptar que es algo que está ocurriendo. Entonces me pongo a pensar qué necesidades pues suelo yo tener con respecto a mis relaciones, con respecto a mi bienestar, con respecto a mi cuidado, y me doy cuenta que no las conozco bien. Me doy cuenta que no conozco mis no negociables en una relación, no conozco mis límites porque nunca los he impuesto, nunca los he, más que impuesto, compartido. Creo que impuesto no es la palabra correcta. No puedo creerlo. Creo que empezaron a martillar. Les estaba diciendo en pocas palabras que cuando lo peligroso de colocar nuestras necesidades personales en segundo plano es que empezamos a ser indivisibles nuestras propias necesidades, nuestros propios límites, nuestros propios deseos. No los podemos denominar, no los podemos, ¿saben?, como enumerar. No los conocemos. Y antes de que de pronto nos demos como, ouch, porque no lo sé, porque, ¿sabes?, nos demos muy duro por eso. Quiero recordarte que básicamente lo más importante aquí es darnos cuenta de, o sea, si en el momento en el que estás escuchando esto y dices, o sea, ¿cuáles son mis límites? ¿Cuáles son mis deseos y mis necesidades? Y aún de repente no las reconoces, quiero decirte que es válido, y básicamente ha sido tu versión de todo ese tiempo tratando como de alguna u otra manera realzar la importancia en otros, pero que ya al darte cuenta sabes que vas a actuar conforme a ti. Eso es lo más importante, no darnos duro desde nuestra versión pasada y nuestros yo pasados, sino aceptarlos, que estaban actuando bajo sus herramientas, bajo lo que creían que era correcto, y ya llegar a un punto en el que, ok, esto es un punto de inflexión en el que sí quiero hacer algo diferente. Algo también relacionado con las señales que les quiero brindar, que tiene también mucho que ver con la palabra, o sea, como el no saber decir que no, y más que todo con el lenguaje, es que las personas que suelen ser complacientes tienden a disculparse en diferentes como situaciones, y muchas de ellas sin, digamos, algo que no sé, de alguna u otra manera genere esa o justifique esa disculpa, o sea, como que no, generalmente las otras personas no entienden por qué se disculpa tanto. Bueno, la siguiente señal también tiene que ver mucho con la parte de nuestro lenguaje, y es el guardar silencio. Guardar silencio cuando queremos de pronto hablar al respecto de algo, o no estamos de acuerdo con algo, o simplemente optamos por guardar silencio, optamos por simplemente no decir lo que pensamos o sentimos frente a eso. Y yo me siento muy alineada con esta señal, y creo que para mí ha sido la que más me ha costado me ha costado muchísimo el hecho de disminuirla un poco de mi vida. Justo hace unos días estábamos en un taxi, y creo que quiero como también hablar al respecto sobre la razón por qué lo hacía, y es muchas veces porque tiendo a considerar que hay formas en donde, o momentos en donde sé que de pronto una conversación puede alimentar, y otros en las que no. Y hace nada estaba en un taxi con mi abuelita y un señor, y empezaron a hablar de cómo les había ayudado que golpearan a los niños, que los niños de ahora, ustedes no saben las cosas que decían, eran cosas muy fuertes. En realidad no me acuerdo muy bien cómo lo decían, pero en pocas palabras decían eso. Y ahí yo como que sí recordé esa parte de mí, como
Me encantaría poder hablar al respecto y como de alguna u otra manera argumentar desde la psicología el por qué es importante la crianza respetuosa, pero también otra parte de mí era como igual, el señor que conducía el taxi era un viejito, muy viejito. Mi abuelita es una persona grande, o sea, una persona pues, adulta. Mi abuelita tiene más de 70 años. Entonces yo decía, ok, ¿qué costo conductual implica como a personas que igual probablemente no van a escuchar a una persona joven porque consideran que, saben, es un poco inexperta, no sabe, no ha tenido hijos? Creo que es importante en momentos como saber en qué momentos quiero o no guardar silencio. Aquí lo que más me quiero enfocar, porque fíjense que en este ejemplo no les estoy contando como desde ese lugar de yo prefiero como que mis ideales bajen un poquito el volumen para que los otros surjan más, porque quiero que el otro se sienta mejor, porque quiero como desde este lugar complaciente, sino en un poco, ok, yo que en qué quiero implicarme, en qué quiero generar mi costo cognitivo y conductual. ¿Realmente lo quiero hacer aquí? Y creo que es muy importante por eso. Es importante reconocer cuando empiezas constantemente y ya es un patrón el hecho de que prefieres guardar silencio antes que decir lo que opinas o decir lo que piensas frente a algo quizás en donde tú sabes que lo que piensas puede alimentar y nutrir la conversación y puede alimentar y nutrir como la conclusión de la misma. Solo lo prefieres no hacer porque prefieres que alce la voz el otro, porque prefieres que de alguna u otra manera o consideras que de alguna u otra manera estás haciéndole bien al otro. Teniendo en cuenta estas señales y ya así como pensándolas un poco y reflexionándolas y internalizándolas, empiezas a notar algunas conductas que haces se asemejan o se acercan un poco a lo que hemos estado hablando aquí. Quiero compartirte tres como cosas necesarias o cosas importantes que puedes hacer para empezar a trabajar en disminuir un poco esa complacencia. Disminuir poco a poco, es un proceso paso a paso. La primera que te quiero o les quiero compartir básicamente se enfoca en empezar a reconocer cuáles son esos límites. ¿En qué momento yo sé cuándo es mi límite? No tengo ni idea, Pochi. ¿Cómo hago para saber si este es mi límite o si es un poquito más allá o un poquito más acá? ¿Dónde es mi límite? Entonces acá hay un ejercicio que me gusta mucho compartir en sesión y es un poco, se llama el termómetro, como de los límites. Y es el termómetro más valioso que te permite reconocer si algo está sobrepasando tus límites son tus emociones. Y básicamente el ejercicio consiste en que tú de verdad analices cómo te sientes frente a alguna situación. En caso de que tú sientas que esa situación está afectándote emocionalmente, esa situación está traspasando tus límites. Y poco a poco empiezas a reconocer qué cosas empiezan a afectar un poco más o a despertar un poco más esas emociones y empiezas a darte cuenta, ok, me doy cuenta que cuando las personas me alzan la voz, tiendo a sentirme de esta forma. Eso es un bombillito que te está diciendo como tal, o está la alarma de tu cuerpo diciéndote, oye, esto no te gusta, esto te hace sentir incómodo. Ya sabes que un límite es que las personas cuando se dirijan a ti tienen que hacerlo de forma respetuosa porque sabes que para ti es importante y es valioso. Puede que para otra persona cuando alguien le alce la voz no sienta absolutamente nada, quizás para esa otra persona el límite se muestre de una forma diferente. Así que ese es mi tip desde un lugar un poco general, porque aquí lo que les digo viene en matices y es importante un poco la búsqueda de estos límites desde un lugar ¿sabes? Desde este lugar un poco más alineado al acompañamiento psicológico. Pero de esta manera es posible empezar a denotarlos y empezar a un poco a desmenuzarlos para comprenderlos de alguna u otra manera. También dentro de este lugar de empezar a bajar un poquito ese volumen a la complacencia, está el reconocer, y lo hemos hablado ya hace unos minutos, el reconocer tus necesidades. Entonces, ¿cómo puedo yo reconocer pues cuáles son mis necesidades? Abrir espacios para reflexionar sobre ellas. A abrir espacios en donde te sientas a hablar contigo misma o contigo mismo y empiezas a analizar que de verdad, cuáles son esos ingredientes que son importantes para ti para hacer ese plato de tus sueños, ese plato valioso que básicamente es como quieres vivir tu vida.
Entonces, que para ti es valioso realmente y que necesitas de pronto, de alguna u otra manera, ponerle atención para que esa vida que estás cocinando ahí se sienta como realmente viva, realmente bien. Y las relaciones que estés generando se sientan livianas, se sientan lindas. ¿Qué te propongo? Sentarte a crear más tiempo, dedicar tiempo para ti regularmente, dedicar tiempo para tus pensamientos, dedicar tiempo para tus emociones. ¿Qué se siente pensar tan solo en esto? Ok, quizás me doy cuenta que al pensar en esto se despiertan en mí cosas que, wow, como que mueven mi vida, son mi deseo ardiente. Ok, empezamos a reconocer poco a poco las necesidades. Y como último factor que creo puede ayudarte como a disminuir esa complacencia, es muy alineado a buscar apoyo. Y aquí quiero abrirte la posibilidad, está bien buscar apoyo también desde este lugar de amigos cercanos, amigos en donde tú tampoco sientas que estás usando el patrón de eh, como complacencia con ellos, sino en muchas ocasiones hay personas con las que de pronto logras hacer esas conductas que tú en verdad deseas. Entonces es importante buscar ese apoyo. Y aquí también, de nuevo, como que siempre les digo, el apoyo más como desde este lugar responsable y el apoyo en el que básicamente tú eres la persona más importante de esa relación es el apoyo terapéutico. Es demasiado importante y si queremos empezar a combatir un poco o más que combatir, empezar a reconocer que tengo, pues empiezo o me gusta complacer mucho a los demás y dejo de lado mis necesidades, me descubro que soy complaciente, es importante que de la mano de un profesional empieces a encontrar las herramientas para que la complacencia empiece a ser un poco disminuida de tu vida. Y empieza a dar cuenta qué tipo de complacencia tienes o cómo eres complaciente frente a cada una de las personas, porque muchas veces es diferente. Y muchas veces la fuente es la misma, pero te comportas de diferente. Entonces, cuando hablamos desde esta fuente, desde ese núcleo que está en ti como un poco llevándote a actuar de esas formas, que este núcleo puede ser un poco esquema cognitivo, también puede ser cosas que has aprendido desde tu infancia, hay muchas cosas. Cuando empezamos a reconocer este núcleo y esa fuente de donde viene todo, empezamos a de verdad como percibir cambios en esa conducta o en esa forma de actuar que no, quizás ahorita al escuchar dices como me gustaría cambiarla. Si eres complaciente y tú sientes que para ti eso es súper importante y para ti es muy importante llevar al otro antes que ti mismo, tranqui. O sea, creo que aquí es muy valioso como que cada quien elija, pero si de alguna manera te das cuenta al escuchar estas señales y dices como, uff, de verdad, como que sí siento que va a haber un patrón y que quiero cambiar, aquí estamos, aquí. Ya sabes que con mi equipo Biself, aquí estoy yo para ti. Y justo quiero contarles algo muy, muy, muy lindo que estamos cocinando. Probablemente cuando ya salga el episodio quizás ya esté en marcha. Y es que muchas veces el iniciar y dar ese paso a tu primera sesión no es fácil. Entonces, con mi equipo de trabajo, con desde esta parte un poco también financiera, porque es un regalo que quiero brindarles también a ustedes, me apoyé bastante y básicamente me alegró mucho que sí se pudiese hacer, que sí se pudiese compartir esto que les quiero compartir. Básicamente es un regalo de Navidad en donde ustedes también pueden hacer parte de ese regalo, ¿saben? Entonces, básicamente lo que se decía ahorita en diciembre del 1 al 31 es que vamos a regalar sesiones de conocimiento por cada sesión, o sea, por cada sesión de conocimiento que alguien adquiera, va a obtener un bono de Navidad completamente gratis para otra sesión de conocimiento para brindárselo a alguien de Navidad, porque qué rico en esta Navidad. Porque qué pasa, qué sería de esta Navidad si de pronto nos regalamos objetos y regalamos bienestar, ¿sabes? Como que no sé, siento que es algo que puede cambiar la vida de alguien y que tú hagas parte de. Qué lindo. Entonces sí, como que hago el paréntesis aquí. En caso de que estés interesado y estés escuchando esto en diciembre del 2023,
Actualmente vamos a hacer esto, simplemente das clic al link que te voy a dejar en la descripción y ya puedes ingresar al chat con nosotros para que puedas agendar tu sesión de conocimiento y automáticamente obtendrás un bono de una sesión de conocimiento completamente gratis para la persona que quieras regalárselo. Y bueno, básicamente, como cerrando el paréntesis, la razón de este episodio fue muy ligada a lo que pasó en el taxi, y me acordé mucho de la versión pasada mía que de verdad me pasaba mucho en el colegio, en el que yo básicamente guardaba silencio con el objetivo de que más bien se escuchara o sonaran las ideas de alguien más frente a las mías, y conecté mucho con esa parte de mí del pasado y quise compartirte este episodio. Decidí como un poco estructurarlo para dejarte como tal este pensamiento a cultivar, y es aquello que tú decides atender en tu día a día es aquello que tú le estás poniendo a tu vida. Y si tu decisión es que esa vida esté en función de alguien más, es tu decisión. Básicamente tú revisas a quién o en qué quieres depositar tu vida. Y cuando empezamos a reconocer que cuando depositamos nuestra vida en nosotros mismos, obviamente no quiere decir que nos ensimismemos y ya, solo nos importe nosotros y ya, pero sí damos gran prioridad a nuestro tiempo y a nuestra atención a aquello que nos lleva a nuestro bienestar. La forma en la que percibes tu entorno, la forma en la que percibes tu vida puede cambiar por completo y puede llevarte a un estado de mucha más tranquilidad, de mucha más paz, y disminuir un poco también esos, por añadidura, esos pensamientos un poco que suelen destruir, ¿no? Ya sabemos que tenemos una mente parlanchina, que esa no se calla, pero cuando empezamos también a trabajar en un constante, encontrarnos en un entorno saludable, todo empieza a cambiar. Entonces, muchas gracias por haberte quedado hasta aquí, es demasiado importante para mí eso. No sabes cuánto. Te mando un beso enorme, te deseo muchas cosas lindas y nos vemos en el próximo episodio. Bye.